Misterios de la ciencia. Temas que te transportarán hacia lugares enigmáticos. Casos de eventos misteriosos ocurridos en nuestro planeta. Ven con nosotros y exploremos juntos aquí en Área 917. Un gusto compartir con ustedes en otro episodio de Área 917. Les saluda Cindy Torres y les invito a que se acomoden, porque este día hablaremos de Teotihuacán. A 48 kilómetros de México, Distrito Federal, se encuentran las ruinas de Teotihuacán, un conjunto arqueológico de colosales proporciones de las que tan solo una pequeña parte ha salido a la luz. Aquí es donde se pueden ver unas de las mayores pirámides de toda América, rodeadas de un extenso conjunto de templos y de una avenida principal de 1.700 metros de longitud, que es conocida como la Avenida de los Muertos. En esta avenida se ha creído ver una representación de la Vía Láctea. Las pirámides de Teotihuacán son una estilización del quincunce, es decir, una disposición geométrica de 5 piezas, de modo que 4 se sitúan en las esquinas de un cuadrado y el restante en el cruce de sus diagonales. El punto central, así elevado, sería el contacto entre el cielo y la tierra, y se le designaba piedra preciosa o corazón. Y desde el punto de vista del trabajo interior, las pirámides vendrían a simbolizar al superhombre ya convertido en rey de los 4 elementos: fuego, aire, agua, tierra, cuyo corazón se ha elevado y convertido en Tlahuitzcalpan-Tecutli, Venus o estrella de la mañana. Todo este complejo arquitectónico está orientado según el eje de la mayor de las pirámides, la pirámide del Sol, con una desviación de 15 grados y 30 minutos con respecto al norte verdadero, que hace coincidir su eje con el paso del Sol a través del cenit. Correcto. Y la base de esta pirámide no llega a ser tan exacta como la de la Gran Pirámide. En este caso, sus medidas son de 222 por 225 metros, prácticamente lo mismo que la egipcia, y su altura es algo menos de la mitad, 147 metros, la situada a las orillas del Nilo, y 65 metros la mexicana, sobre 5 cuerpos o niveles superpuestos en los que se han detectado algunos túneles y corredores. Así como un pozo de 7 metros de profundidad al pie de la escalera principal, y que termina bajo la pirámide en una gruta con forma de 4 pétalos. Curiosamente, a diferencia de otras pirámides, templos de la antigüedad, la pirámide del Sol está orientada al poniente. La otra pirámide de grandes proporciones es la pirámide de la Luna, situada al fondo de la Avenida de los Muertos, con una altura de 45 metros y una base de 140 por 150 metros. Pero al estar situada sobre una elevación natural del terreno, hace que quede al mismo nivel que su compañera de mayores proporciones. Y apenas se han realizado excavaciones y trabajos de investigación sobre ella, por lo que se desconoce si está dotada de túneles o cámaras. Pero la pirámide del Sol, o Tonatiuh, rige todo el complejo arquitectónico de Teotihuacán. Constituye el epicentro del cual se partió para construir una de las más enigmáticas ciudades de la antigüedad. Algunas de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en su momento tuvieron que ser de nuevo cubiertas por el peligro de su destrucción por falta de atenciones y cuidados mínimos, debido a la falta de recursos económicos que lograsen un perfecto mantenimiento. En otras construcciones destaca el templo de Quetzalcóatl, al que los españoles bautizaron con el nombre de la Ciudadela, donde aparecen continuas referencias a este dios representado en la figura de la serpiente emplumada, así como motivos marinos. ¡Arcabucero!
Cuando Hernán Cortés y sus hombres conquistaron el imperio azteca en el siglo XVI, preguntaron sorprendidos a los nativos, dada la grandiosidad de estas ruinas. ¿Quiénes han construido tan colosales edificios y avenidas? Nosotros no fuimos los creadores, fueron los Quinanatzin, ¿Quiénes eran ellos? una raza de dioses gigantes que vinieron desde el cielo en tiempos del segundo sol. ¿Cuál es el nombre de esta ciudad? No sabíamos el nombre real, pero nosotros la hemos llamado Teotihuacán, que significa ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Denominaron 2 pirámides con los nombres de Tonatiuh y Metzli-Itzacuatli, que significa casas del sol y de la luna respectivamente. Contaron a los españoles que en la antigüedad La pirámide del sol estaba recubierta de basalto negro, pintado con todos los colores de arco iris. Pero cuando nosotros llegamos, hacía siglos que estaba todo abandonado. En la actualidad, la arqueología oficial data el origen de Teotihuacán entre los siglos I y III de nuestra era, y se cree que alcanzó en su máximo nivel de expansión la cantidad de 200.000 habitantes, con una actividad básicamente agrícola. Por motivos totalmente desconocidos, esta maravillosa ciudad fue abandonada entre los años 650 y 750 después de Cristo. También se cree que sus pobladores fueron una mezcla de pueblos autóctonos de Mesoamérica, con una fuerte influencia tolteca, un pueblo con una estructura teocrática y guerrera. La opinión generalizada especula que el abandono fue debido a desórdenes sociales y luchas tribales entre distintas facciones o familias, aunque no se aprecien señales significativas de destrucción por conflictos o guerras, y también posibles causas naturales, entre las que destacaría una sequía. Las leyendas hablan de una huida masiva de la ciudad por la presencia de unos demonios que comenzaron a dar una muerte progresiva a sus habitantes. Otro de los mayores misterios de los pobladores de Teotihuacán son los elevados conocimientos matemáticos y astronómicos demostrados en la construcción y alineación de sus grandes avenidas y templos, en una cultura que ha sido considerada por los arqueólogos de primitiva y carente de un elemento tan básico para el desarrollo de la civilización como la escritura. Dentro de las curiosidades que podemos encontrar en Teotihuacán fue el descubrimiento en 1906 de una gruesa capa de mica en la parte superior de la pirámide del Sol. La mica es un mineral del grupo de los silicatos compuesto por unas hojuelas muy brillantes, elásticas y extremadamente delgadas, pero sobre todo un elemento muy resistente a la electricidad y al paso de neutrones, siendo un perfecto aislante dentro de un reactor nuclear. Como seguramente habrá gente que asocie este hecho a una simple casualidad en la construcción de la pirámide sin ninguna importancia, basta decir que jamás se ha encontrado este mismo material en ningún otro yacimiento arqueológico americano, y existe un templo muy próximo a la pirámide del Sol que también posee mica. Este tipo de mica solo se puede encontrar en Brasil y es uno de los más apreciados para la elaboración de aislantes eléctricos en todo el mundo. Pero existen otras teorías que hablan de esta ciudad. Teorías que son muy parecidas, pero con más datos, o mejor dicho, contadas de otra forma. Teotihuacán, en idioma náhuatl, significa lugar donde los hombres se convierten en dioses o lugar donde habitan los dioses. Entre los aztecas se decía que allí los reyes después de muertos se convertían en dioses. Fue por eso que llamaron Micaotli a la avenida principal de la ciudad y quiere decir calle o calzada de los muertos. Según decían, solo con la muerte viene lo nuevo. Si la semilla no muere, la planta no nace. ¿Sabes, Irene?
Creo que con eso nos querían plantear un trabajo interior, un trabajo sobre nosotros mismos. ¡Claro! Solo así, entendiéndolo de este modo, cobra sentido la frase de los sabios de Anáhuac. Allí los reyes, después de muertos, se convierten en dioses. Las tribus de Anáhuac, compuestas por aztecas, toltecas, zapotecas, etc., y en general todas las tribus mesoamericanas, poseyeron grandes conocimientos psicológicos, astronómicos y matemáticos. Y jamás ignoraron que para elevarnos a la categoría de humanos y luego a la que ellos llamaban dioses o superhombres, se necesitan inevitablemente los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio por la humanidad. Así pues, el conjunto arquitectónico de este lugar, donde los hombres se convierten en dioses, eran aquellos que alcanzaron las alturas iniciativas del perfeccionamiento interior, y el recorrido que hacía el iniciado que llegaba a este lugar podría ser como Manco Cápac, o un Lao Tse, o un Buda, y que todos ellos eran reyes y sacerdotes de la naturaleza, según la orden de Melquisedec, y parece que los habitantes de este lugar tenían el mismo pensamiento. Pero el legado de Teotihuacán va mucho más allá. Tiene otras implicaciones. Al decir de la mitología azteca, allí se reunieron los dioses para crear el quinto sol. Teotihuacán entonces representa el inicio o la aurora de la creación. Alegoriza un acontecimiento cósmico solar, natural y humano a la vez. Que en otros términos nos enseña que con las mismas fuerzas, energías, leyes y poderes, etc., que utilizó el demiurgo arquitectónico al crear este vasto universo, debemos nosotros trabajar particularmente creando también nuestro universo interior. ¿Me puedes sacar de una duda con respecto a lo del quinto sol? ¿Al quinto sol? Llamado Nahui Ojin o cuarto movimiento. Déjame decirte que le precedieron el primer sol, Nahui Ocelotl o cuarto tigre, Nahui Ejecatl, el cuarto viento, Nahui Quillahuitl o la cuarta lluvia y Nahui Atl, la cuarta agua. Esa es mi duda. Todos fueron nombrados diferentes. Mira, esta cuestión de los soles tiene un doble aspecto. Por un lado, se refiere a las razas que nos precedieron, Que serían la polar, hiperbórea, lemur y atlante. correcto, y por el otro nos indica el proceso por medio del cual debemos convertirnos en dioses solares, creando, como ya se dijo, el particular universo interior, y cada raza lo nombró diferente. Los antropólogos de la ciencia oficial establecen que el desarrollo de las diversas etapas de construcción por las que pasó Teotihuacán están enclavadas entre los años 750 y 150 a.C. Para algunos investigadores, esas fechas no se ajustan a la realidad. Primero, porque no se llega a un desarrollo tan gigantesco en tan corto tiempo, y también porque hay datos y tradiciones antiquísimas que relatan que cuando los aztecas llegaron a Teotihuacán, esta ya existía. Fue fundada por los toltecas, y estos tuvieron su raíz en el ya sumergido continente Atlante. Las pirámides de Teotihuacán son más antiguas que las de Egipto. Esto nos da una idea de su longevidad y de la importancia histórica y cultural de toda esa región. Todo ese conjunto arquitectónico se encuentra ubicado a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México en Distrito Federal. Su extensión completa se estima en unos 58 kilómetros cuadrados, su avenida principal en unos 2 kilómetros de largo. En otro tiempo, se le conocía con el nombre de Toyán o Tula, que significa gran ciudad o metrópoli, siendo Quetzalcóatl su rey. Se discute mucho sobre si esta ciudad Teotihuacán es obra de un solo ser o colectiva, ya que se afirma que fue edificada por Quetzalcóatl, y por otro lado, también se dice que tan solo fue dedicada a él. Laurette Sejourné, arqueóloga francesa, en una ocasión se refirió a esta construcción de una forma muy particular. Solo la inmensidad del espíritu, de la chispa divina que liga y armoniza, pudo engendrar la potencia activa que presidió la fundación de la ciudad. Construida para esa serpiente emplumada que es el hombre consciente, Quetzalcóatl íntimo, quien es el que daba
esa inmensidad de espíritu para sus seguidores. Es por eso que luego se dijo que toda su construcción arquitectónica está dada sobre un trabajo íntimo de emplumar la serpiente, o también mencionado como ser tragados por la serpiente y luego por el águila. Lejos de implicar groseras creencias politeístas, el término Teotihuacán evoca el concepto de una deidad humana. La ciudad de los dioses no era otra cosa sino el sitio donde la serpiente aprendía milagrosamente a volar, es decir, donde el individuo alcanzaba la categoría de ser celeste por la elevación interior. Teniendo como base esta finalidad, los expertos dicen que se construyó la ciudad dividiéndola en dos secciones, la celestial y la terrenal, ambas ligadas por una avenida central que marca su eje. Esta avenida central, conocida como la Calzada de los Muertos o Micaotli, está orientada de sur a norte y tiene una desviación de 17 grados con respecto a este último, y además una declinación de 30 metros desde su parte más alta en el norte hasta su más baja en el sur, mostrando una vez más las dos regiones, la alta y la baja, la celeste y la terrena, asemejándose así a un alto y bajo Egipto, o sea, las ciudades de Pep y de Dep. También se descubrió otra avenida que hace cruz con la principal, con una orientación de oriente a poniente y que forma ángulos de 91 y 91.5 grados. La medida de estos ángulos se corresponde con los periodos de tiempo que hay entre los solsticios y equinoccios, periodos que además de ser la señalización del comienzo de las estaciones y del movimiento aparente del Sol, sirven también para señalar los procesos iniciáticos, la vida, muerte y resurrección del logos solar en el corazón del hombre. Pero aún hay más. ¿Casualidad? Un año antes de este descubrimiento, en 1905, se iniciaron las excavaciones en Teotihuacán por parte de Leopoldo Batres para limpiar la base y la superficie de la pirámide del Sol. Fueron necesarios 5 años para retirar miles de toneladas de tierra dispersada artificialmente por alguna extraña razón que se encontraban sobre ella. Estaba toda su superficie cubierta por una capa de 4 metros de tierra que fueron depositados cuidadosamente, parece ser antes del abandono de la ciudad. Es como si hubiesen pretendido ocultar o aislar a la pirámide del resto del mundo. Nadie hasta ahora ha podido aclarar satisfactoriamente este y otros misterios que rodean a la enigmática ciudad de Teotihuacán. En marzo de 2023, prohibieron subir a las pirámides para resguardar sus vestigios. ¿Quiénes construyeron realmente Teotihuacán? ¿Cuál era el fin de esta ciudad? ¿Quiénes la habitaron? ¿Será que poco a poco están buscando aislar las pirámides? Hay muchas preguntas y parece que ninguna tiene respuesta aún. Es así como llegamos al final de Área 91.7. Les invito a que no se pierdan nuestro próximo episodio. Les acompañó Cindy Torres. Este fue tu programa Área 91.7. Te esperamos pronto con más casos por explorar.